¿Estamos ya o no? ¿Se puede iniciar? Bueno, muy buenos días. En el nombre de Dios y la patria damos inicio a esta comisión de Agricultura, Medio Ambiente y Bienes Nacionales y de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía Unidas. Le damos la bienvenida a la señora ministra de Agricultura que está presente en esta comisión. Secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente. Tenemos un oficio del secretario general del Senado, señor Raúl Guzmán, informando el acuerdo de la Comisión de Régimen Interior, mediante el cual pone a disposición de la Convención Constitucional de lunes a viernes la sala de comisiones del edificio del Congreso de Santiago. También tenemos un informe del profesional de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Paco González, denominado Tramitación del proyecto de ley que introduce modificaciones y prorroga la vigencia de la Ley 18.450. Eso sería en materia de cuentas, señor presidente. Gracias, secretaria. Yo le pediría a Sergio Mancilla que nos haga un pequeño resumen de las reuniones que han tenido los diferentes asesores para que nos vaya incluyendo la participación de esta comisión. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, comentar que la mesa técnica se ha reunido desde aproximadamente hace 2 meses, desde que estamos viendo este proyecto de ley, y con ese fin hemos ido analizando todas las visiones por parte de los asesores de sus señorías. Con ese fin hemos podido ir avanzando, recibiendo la opinión de expertos y con aquello definitivamente analizando las indicaciones que propuso el Ejecutivo. En sesión celebrada con la mesa técnica el día viernes de la semana recién pasada, pudimos tomar ciertos acuerdos con la mesa técnica respecto de las indicaciones presentadas. Del comparado que tienen sus señorías el día de hoy respecto a las indicaciones, puedo señalar que las indicaciones número 24, 25, 42 fueron tomadas en acuerdo por todos los asesores sin ninguna observación, y respecto a la indicación número 35, que corrige el artículo 3 bis de la ley de riego, existe un consenso respecto de los asesores de los senadores aquí presentes, pero con observaciones las cuales han sido plasmadas en ciertas indicaciones que han presentado, señor presidente. Junto con la anterior, hemos podido ir analizando y teniendo ciertas discusiones en conjunto con el Ejecutivo, tanto con don Federico Errázuriz y la gente de la Comisión Nacional de Riego, y con la misma señora ministra, quien gentilmente ha podido ir teniendo conversaciones con sus señorías personalmente, a fin de poder tomar patrocinio de algunas indicaciones y poder así despachar este proyecto de ley para seguir su tramitación. Es cuanto puedo informar, señor presidente. Gracias, Sergio. Secretaria, ¿cómo continuamos? Correspondería, señor presidente, iniciar el estudio de las indicaciones formuladas al proyecto que tenemos en tabla. Se presentaron un total de 54 indicaciones al proyecto. Y sus señorías tienen en su pupitre el comparado, donde en la primera columna está la legislación vigente, en la segunda columna el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados y en la tercera las indicaciones presentadas al texto. Podríamos ir viendo entonces una a una. La indicación 1 de la honorable senadora señora Allende, 2 de las honorables senadoras señoras Carvajal, Muñoz y Órdenes, 3 del honorable senador señor Durresti, 4 del honorable senador señor Elizalde y 5 del honorable senador señor Latorre, agregan en el numeral I de la letra A del número 1 al artículo 1, a continuación de seguridad hídrica, la siguiente frase: soberanía alimentaria. A juicio de la Secretaría, señor presidente, esta indicación se aleja de las ideas matrices del proyecto, por cuanto la soberanía alimentaria es un aspecto que se aborda desde las políticas públicas destinadas a orientar las decisiones productivas de los agricultores, y aquí en el proyecto de lo que se trata es de crear un instrumento que bonifique las inversiones privadas de obras de riego. O sea, sería inadmisible, ¿no es cierto?
juicio de la Secretaría, sí, lo estiman o quieren votar, decisión de su señoría. Presidente. Opinión, senadora Allende. Presidente, saludar a la ministra, que tuve la oportunidad de conversar unos breves minutos antes de que bajara la sesión. Y yo entendí que sería bueno como tener una mirada más general del conjunto de las indicaciones y además creo representar a otras personas más. Entiendo que la idea también es que a lo menos abriéramos hasta el viernes para la posibilidad de revisarse a esta o unas nuevas indicaciones. Entonces, yo no pensé que esto iba a empezar a poner en votación ahora y ya estas indicaciones, sino que creí que íbamos a tener primero una mirada más general del conjunto de las indicaciones y después que se acogiera la posibilidad de que esperáramos hasta el viernes para ver si logramos, ya sea generar más consenso en las indicaciones o incluso nuevas indicaciones que se presenten de aquí al viernes. Entonces, yo pensé que esto era algo que se había hablado también entre los asesores y no pensaba que usted iba a poner inmediatamente en votación una a una en esta sesión y ahora. Estoy segura que hay más, probablemente haya otros u otras parlamentarias que están en la misma disposición. Gracias, presidente. Senador Elizalde tiene la palabra. El micrófono para el senador Elizalde. Tiene que apagar el suyo. ¿El mío? Apagame. No, está pasado para acá, presidente, por eso que yo no lo puedo pagar. Tienen que pagarlo allá a la mesa. No están habilitados para... Ahí sí, ahora sí. Gracias, presidente. No, en la misma lógica de la senadora Isabel Allende, yo creo que sería bueno escuchar la postura del Ejecutivo, que entiendo que tiene una visión distinta respecto a algunas indicaciones, y ver la posibilidad de trabajar un texto que tenga el mayor grado de apoyo, con la mayor transversalidad posible. Si hay diferencias, obviamente se votarán, en eso consiste la democracia, pero yo haría un esfuerzo para que el proyecto cuente con, ojalá, un apoyo amplio respecto a las indicaciones. Y, por tanto, sería bueno escuchar la postura del Ejecutivo, la opinión que tiene respecto a las indicaciones que se han propuesto. Si el Ejecutivo tiene una propuesta distinta, escuchar los fundamentos y, sobre esa base, ver si podemos ir aproximando posturas. Gracias, senador. Bueno, efectivamente, a mí la mesa algo me había comentado del tema de los plazos de indicaciones, pero entendiendo que aquí hemos tenido plazo. Recuerden ustedes que habíamos dejado plazo hasta el día lunes, después que se prorrogó. Por lo tanto, hemos tenido bastante plazo para colocar indicaciones. Senador Alvarado. Presidente, yo entendí de la última sesión de esta Comisión Unida de que se estableció precisamente un plazo de indicaciones hasta el lunes de esta semana, con el propósito de que los mismos equipos técnicos, en conjunto con el Gobierno, fueran consensuando indicaciones. Yo creo que es un trabajo que se ha venido realizando y me imagino que en el texto que se nos presenta hoy día existe ese grado de consenso que nos permitiría avanzar relativamente en este proyecto. Senadora Órdenes, después la senadora Muchas gracias, Muñoz. presidente. Saludar a la ministra presente también y a su equipo. Yo me quiero sumar a la solicitud que han realizado los senadores Allende y Elizalde, los equipos, pero con la lógica del esfuerzo de que lleguemos a un acuerdo, porque tenemos diferencias bien significativas. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, el plazo de prórroga, habíamos hablado de 3 años, el Ejecutivo entiende que ingresó una indicación por 7 y el horizonte inicial eran 12. Entonces, creo que estamos acercando posiciones. Esto entiendo que se habló con los asesores, pero esa es la instancia técnica, la instancia soberana y donde tomamos las decisiones es esta. Por eso me parece que también debe quedar públicamente explicitado cuáles son las indicaciones del Ejecutivo. Yo creo que es importante, porque ya sabemos cuáles son las diferencias o los puntos más críticos en este debate legislativo, pero creo que es importante que conozcamos eso. Un plazo hasta el viernes son 2 días. Me parece que esto no tiene ningún propósito de dilatar el debate, porque han aparecido algunos detalles.
Y yo creo que si nos damos 2 días, damos ese esfuerzo, bueno que debatamos ya en una instancia más resolutiva las indicaciones del Ejecutivo y que los equipos técnicos también tengan la posibilidad de avanzar con mayor celeridad en abordar las indicaciones. Muchas gracias, presidente. Senadora Muñoz. Sí, gracias, presidente. En realidad yo quisiera que tomáramos la decisión de poder postergar, prorrogar hasta el viernes la presentación de indicaciones. Venimos retornando de un proceso de campañas electorales y yo quiero decir públicamente que si hubiese estado presente, yo delegué mi representación para dar quórum, no para votar. Yo de verdad habría votado en contra en general esta iniciativa. No podía estar presente porque estábamos en un proceso electoral. Porque creo que faltaba madurar mucho más acuerdos en torno a esta propuesta que es sumamente, yo diría, de importancia hoy para nuestros pequeños agricultores en medio de una sequía y una crisis hídrica brutal. Si no hay garantía de que los pequeños agricultores que hoy día están perdiendo todas sus plantaciones, al contrario de grandes empresas exportadoras que están perdiendo también, pero no es la magnitud de lo que significa dejar de existir como pequeños agricultores o agricultura familiar campesina. Entonces, yo creo que tomemos conciencia de esto, ¿no? Yo no estoy disponible para aprobar normas que no tengan un sello social y medioambiental serio, profundo, severo. No podemos ser cómplices del exterminio de la agricultura familiar campesina, como está sucediendo hoy día, ni tampoco de la pequeña agricultura. Entonces, yo de verdad no estoy disponible para aprobar ni un artículo si es que no postergamos este plazo para la presentación de indicaciones. Creo que es legítimo que, dado el proceso electoral en que estuvimos sumidos, tengamos posibilidad de tener este plazo para presentar las indicaciones. De lo contrario, de verdad creo que se puede interrumpir perfectamente bien el diálogo y tener que votar. Quizá yo no tenga peso a mi voto y habrán otras mayorías, pero de verdad no estoy disponible para ser cómplice de la muerte de la pequeña agricultura y la agricultura familiar en nuestro país. Aquí hay plata, hay mucha plata, hay muchos recursos y yo de verdad quiero resguardar que esto vaya para estos sectores y que no tengamos subterfugios para seguir inyectando miles de millones de dólares a una actividad económica que es muy plausible, muy necesaria, pero que en definitiva no puede llevar a eliminar la pequeña agricultura en nuestro país. Así que le solicito, señor presidente, formalmente que podamos prorrogar hasta el viernes la presentación de indicaciones y que hoy día, en el mismo sentido que lo ha señalado la senadora Allende, podamos conocer del Ejecutivo las indicaciones que ellos mismos han presentado. Gracias, presidente. Senador Alvarado. Perdón, senador Pizarro, no veo el... Pero... No, sí. Ya no lo vemos. Presidente, a ver, yo creo que precisamente por los temas de hídricos, de sequía, se hace absolutamente relevante avanzar en esta norma. Ese es el primer punto. En segundo lugar, esta ley tiene un vencimiento a inicios del próximo mes de diciembre. Yo creo que 8 o 10 días más esta ley está caducándose, venciéndose, y hay que dar una señal. Respecto a los temas de la pequeña agricultura, en los debates en general quedó claro de que el proyecto corrige una serie de situaciones desde el punto de vista de la oportunidad para aquellos beneficiarios de INDAP. Pero también en el ánimo de sacar una buena legislación, yo no tendría problema en que tuviéramos plazo de indicación hasta el viernes, pero sí tomáramos un acuerdo que vencido ese plazo nos convoquemos la próxima semana y despachemos este proyecto, porque tengo la sensación de que cada vez que nos juntamos siempre aparece una preocupación, una suerte de inquietud que vamos dilatando. Entonces, yo estoy dispuesto para que esto salga bien, a que fijemos el nuevo plazo el día viernes, hoy día escuchemos cuáles son los fundamentos de las indicaciones que ha planteado el Ejecutivo, cuál es la opinión que tienen, tengamos claridad dónde están nuestras diferencias, pero sí le pediría de que la próxima convocatoria sea para votar hasta votar el despacho, porque no podemos seguir prorrogando, porque hay mucha gente que necesita una señal clara respecto a este proyecto.
Senador Pizarro. Ahora sí. Ahora, presidente. Tratemos de conciliar las cosas que se han planteado acá, y aprovechemos bien el tiempo. El senador Elizalde lo que decía es que pudiéramos tener claridad respecto a las indicaciones que ya están presentadas, que el Ejecutivo está dispuesto a apoyarla, que es como un paquete de indicaciones respecto a las cuales, si hay acuerdo de todos, las podemos aprobar hoy día, sin entrar a algunos de los temas más complejos. Después hay una segunda información que creo que es bueno que tengamos todos, y es la opinión de la mesa, la Secretaría, de cuáles son admisibles o no. Porque también, si no son admisibles y van a ser declaradas inadmisibles, no tiene sentido que hagamos todo un alegato o derechamente hacer una negociación directa con el Ejecutivo de aquí al viernes, como se ha dicho. Y hay un tercer grupo de indicaciones respecto a las cuales derechamente no hay acuerdo. Es lo que he entendido yo, lo que me han informado mis asesores. Y eso es bueno también tenerlo claro para ver si de aquí al viernes podemos lograr un acuerdo o derechamente votar. Y eso nos permite ganar el tiempo que sea Adriana para que ella se pueda meter más, digamos, en el detalle y tener un análisis más tranquilo, porque en una propuesta de este tipo lo peor que podemos hacer es que nosotros mismos, participando en la comisión, nos quedemos con la sensación de que no tuvimos oportunidad de discutir, de expresarnos, de escuchar, de dialogar. Sería absurdo. No hay que olvidarse, es cierto que esta ley, como dice Claudio, tiene una fecha en que vence, pero también nosotros tenemos que pensar que queremos construir algo que pueda permanecer en el tiempo, que tenga una vigencia más larga. Aquí viene un nuevo Congreso, una nueva Cámara, un nuevo Senado, pero nosotros tenemos la obligación de tratar de sacar la mejor ley y lo más acordada posible, justamente para que permanezca y no tenga modificaciones de aquí a 2 meses más. Eso, presidente, le sugiero. Así es, senador Pizarro. Senador Durresti, ¿está pidiendo la palabra? Presidente, para no dilatar la discusión y teniendo en consideración que aquí coexisten 3 comisiones del Senado y habiendo al parecer consenso en que vamos a prorrogar hasta el viernes la posibilidad de incluir algunas otras indicaciones, yo lo que pediría es que revisemos lo que ya existe. Hicimos el esfuerzo de presentar indicaciones, creo que el Ejecutivo además las conversamos o intercambiamos opiniones, pero ya están plasmadas. Si no las vamos a votar, perfecto, pero que por lo menos discutamos la línea matriz para que las indicaciones del viernes, que se sumen el viernes y la próxima sesión ya tengamos despejado esto, tengamos avanzado este trecho. Y también podamos clarificar, yo comparto lo que dice por su intermedio la senadora Muñoz. Me parece muy bien la situación de claridad y transparencia, pero también yo he insistido permanentemente acá que se aclare, que se sepa, que se explique por qué a través de este instrumento fueron favorecidos el señor Sutil. Jorge Sutil creo que se llama, ¿o no? Carlos, no sé. Poco Sutil, el presidente de los empresarios. Concha y Toro. La vitivinícola Concha y Toro, la principal exportadora de vino de este país. Entonces, algo está mal, pues acá ministra, y alguien me lo decía, no es ilegal, está bien, pero los ministros de Estado tienen que ejercer su función no solo con el texto de la ley, sino también con el criterio de que el señor Guilizasti, o no sé quiénes son los señores dueños de Concha y Toro, me imagino que para tener ese imperio y para exportar no necesitan tener que tener recursos del Estado. Y que son recursos que de una u otra manera no van a un pequeño agricultor de la provincia del Choapa, que seguramente se referirá ahí Adriana Muñoz, o de la provincia también de El Ranco de Valdivia, donde hoy día también tenemos escasez hídrica. Entonces, yo insisto, estudiemos lo que aquí existe, pero también yo quiero dejar que quede en el prontuario de la irresponsabilidad de estos empresarios
y de estos señores que, abusando de las normas y a veces con la omisión de las autoridades de turno, fueron destinatarios de muchos recursos. Entonces, yo todavía espero, ministra, me hicieron llegar el otro día, pero son puros nombres de fantasía, de quién eran los beneficiarios de la Comisión Nacional de Riego de estos fondos en la región de Los Ríos. Puros empresarios, puros grandes señores con nombres de fantasía, porque ahí sí que les gusta ponerle nombres indígenas a sus empresas, pero beneficiarios de grandes cantidades de dinero. Y para qué decir Conchitoro, que además juega con Multirut, que de repente uno no sabe efectivamente dónde están. Leámoslo, veamos quiénes son estos señores y tengamos la certeza de que no van a fraccionar después sus RUT o van a fraccionar sus predios para colarse por beneficios. Y me digan nuevamente, perdonen que me extienda, presidente, pero a mí esto me irrita, y es lo que irrita yo creo a mucha gente, que recursos del Estado en escasez hídrica, Comisión Nacional de Riego, terminan en grandes empresarios. Y que después más van a foros y que dicen que el Estado, menos Estado, pero mientras pudieron ordeñar a la Comisión Nacional de Riego, le sacaron ingentes recursos. Y cuando el pequeño agricultor iba con un proyectito para que le ayudaran a regar, mire, sabe que no quedan fondos o técnicamente no califica. Entonces no nos hagamos los sordos. Aquí hay que bajar el plazo considerablemente para esta ley, hay que focalizarlo en los pequeños agricultores y tener también trabas de ingreso para que no nos hagan el multirut y cada parcelen sus terrenos para postular con menos hectáreas o con menos fondos. Eso sabemos que esa trampa se quiere crear. Yo al menos, insisto, pediría que resumiéramos lo que ocurre acá, qué se va a patrocinar, hemos presentado algunas indicaciones, cuál es el consenso, los acuerdos que puedan haber y el viernes adicionamos algunas situaciones, pero un cerrojo para que no existan esos abusos de los grandes empresarios agrícolas con estos fondos. A ver, para que sigamos avanzando, me parece bien aceptar esta prórroga hasta el día viernes para colocar las indicaciones que están ahí en camino. Le damos la palabra a la senadora Allende, después le damos la palabra a la ministra para que vamos viendo cómo vamos avanzando. Senadora Alvarado, ¿había pedido la palabra también? Senadora Allende primero. La senadora Allende, senador Alvarado, después la ministra. Yo. Presidente, primero, para avanzar, me parece bien que se genere un consenso de esperar hasta el viernes. Yo creo que el sentido que tiene es seguir avanzando en las conversaciones con el Ejecutivo o los distintos asesores y ver si logramos mayores consensos, porque hoy día no están aceptadas todas las indicaciones y hay diferencias. Segundo, yo no conozco las indicaciones del Ejecutivo y por eso he pedido que se le dé la palabra a la ministra, que nos explique con detalle las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo, creo que es muy importante. Y tercero, por supuesto, eso ya tarea de la Secretaría, que tendrá que ver cuáles son admisibles o a juicio de la Secretaría admisibles, para después también conocerlas y verlas antes del viernes. Y finalmente, ahí vemos si hay tiempo como para seguir avanzando o no, pero creo que lo fundamental ya lo expliqué. Démosle la palabra, presidente, le sugiero a la ministra para que nos explique las indicaciones, no las conocemos y eso es muy importante. Y termino diciendo que efectivamente, tienen que entender los colegas y la ministra. Como se ha usado este instrumento, que puede ser muy relevante, francamente ha tenido un mal uso, porque no es presentable que no tengamos la capacidad de parar a gente que usa multirut o distintos RUT y efectivamente o presenta fraccionadamente, digamos, con distintas propiedades que en definitiva termina sumando sumas que son incomprensibles. Cuando tenemos la situación que tenemos con los pequeños, medianos campesinos, uno no entiende que recursos que siempre serán escasos sean beneficiarios personas que obviamente no lo requerían. Yo creo que falta transparencia. Creo, ministra, que si no nos da claridad, garantías de la probidad, de la transparencia, de que no se repitan estas situaciones, no podemos aprobar algo que ha terminado beneficiando a quienes no debía. Y eso es un tema muy relevante. El Ejecutivo tiene que entender que el ánimo nuestro es decir, queremos transparencia, queremos garantizar
que efectivamente se aplique con probidad y no termine beneficiando a aquellos que realmente no lo ven. En ese sentido es muy fundamental y tenía razón el senador Urresti en decir que es un tema que nos importa. Así que yo le ruego al Ejecutivo que explique las condiciones procesales de alguna manera para que nos garanticen no solo que se focalicen los pequeños, sino nunca más volvamos a tener la situación que hemos estado viviendo y conociendo a través de medios. Y finalmente, nos falta información, ministra. Yo por lo menos no recuerdo haber recibido los beneficiarios de mi región y catalogados como todos los beneficiarios de mi región, y para que uno pueda saber efectivamente cuáles eran los pequeños realmente beneficiarios y cuáles fueron los mayores beneficiados. No los conocemos, sería interesante también saberlo. Gracias, presidente. Senador Alvarado, después la senadora Jimena Ordez. Gracias, presidente. Como por tercera, cuarta o quinta vez, he escuchado por su intermedio, señor presidente, al senador de Urresti expresar exactamente lo mismo. Y en todas las sesiones se le ha dado exactamente las respuestas que él tiene, que a las inquietudes que él tiene. Y en ese sentido ha quedado claramente demostrado que este proyecto corrige desde el punto de vista de las postulaciones, generando una focalización hacia los pequeños y medianos agricultores. Ahora, como el senador de Urresti legítimamente vuelve a plantear el punto, me gustaría consultarle a él en su calidad de, cuando fue diputado, en gobiernos en los cuales yo era oposición, si fue con el mismo celo para evitar este tipo de situaciones, porque esta ley rige durante muchos años, en las cuales se refieren a los últimos 4, que están los que postulan están dentro del contexto de la ley, y si esas materias de inquietudes con el señor Guerizaste, que tengo entendido que fue muy activo en el gobierno de la presidenta Bachelet, si usted cuestionó eso, que me gustaría saber si lo fiscalizó oportunamente. Gracias. Senadora Ordez. ¿Puedo contestar, presidente? Senadora Ordez, tiene la palabra. Gracias, presidente. A ver, acá yo diría que hay una mayoría de senadores y senadoras que tenemos una visión crítica de cómo se ha implementado la ley de riego, con los distintos cambios que puede haber tenido desde su inicio en adelante. Yo creo que igual dentro de todo hemos tenido la voluntad, ministra, de poder avanzar. Yo comparto las opiniones de los senadores respecto. El caso más icónico tiene que ver con las empresas, obviamente, de Juan Sutil, porque sus sociedades incluso se adjudicaron proyectos bajo la categoría pequeño empresario agrícola. Y queda claramente la sensación o la evidencia de abuso. Esos son los límites que tenemos para la próxima discusión. Yo entendía que las conversaciones que se han sostenido en la Comisión Técnica, el Ejecutivo efectivamente iba a presentar indicaciones en la lógica de los reparos también que se han planteado, porque si no esta conversación va a ser eterna y no es lo que queremos. Entonces, por eso me parece que es importante escuchar cuáles son las indicaciones y yo le pregunto claramente si las presentaron, porque hoy día ya discutimos sobre indicaciones y sobre temas concretos. Si es que eso no va a ocurrir, claramente no tenemos mucho espacio, no vamos a avanzar. Yo, y lo dije también en la sesión anterior, si eso no ocurre, yo tampoco estoy dispuesta a concurrir con ningún tipo de voto en esa lógica. O sea, el tema de los plazos, el tema de la soberanía alimentaria, el tema de la seguridad hídrica son variables importantes y la tipología de los usuarios, porque claramente este proyecto que mejora ciertas circunstancias o condiciones anteriores, sí, pero nosotros queremos mejorar aún más ese espacio. Si es que no vamos a llegar o arribar a un puerto en esa línea, claramente esta conversación va a ser muy compleja. Así que yo quiero solo plantear eso y que avancemos también en eso, porque evidentemente ya pasamos del debate general, ahora entramos a lo particular, pero quiero tener también esas garantías del Ministerio, si no, no va a funcionar. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Bueno, lo que hay que dejar en claro, y yo creo que aquí ningún senador va a estar de acuerdo en avalar los aprovechamientos. Si los aprovechamientos son rechazados por todos, y es un tema que tenemos que dejarlo muy en claro. A nosotros nos interesa que esta ley vaya avanzando, porque creo que es una ley que le hace muy bien a la tecnificación de la agricultura, y esa es la razón, pero yo creo que estamos todos de acuerdo en que los aprovechamientos no se pueden permitir. Así que yo le daría la palabra a la señora ministra para poder conocer la posición del Ejecutivo y vamos avanzando en lo que podamos avanzar, de tal manera que
Para la próxima reunión vamos también llegando a la posibilidad de poder despachar este proyecto de ley, porque, como digo, todos queremos que este proyecto siga, pero sin aprovechamientos. También dejar claro que el plazo para colocar indicaciones, estamos de acuerdo que sea para el próximo viernes al mediodía, a las 12 horas, ¿sí? Próximo viernes a las 12 horas, secretaria, como plazo para poder recibir las indicaciones y seguir en este estudio. En el correo de la Secretaría para poder de la Comisión, ¿sí? Ya. De la Comisión de Agricultura. Y que la ministra nos mande la información que le solicitamos, pero en una planilla que se entienda, por favor, que queremos saber efectivamente quiénes recibieron en cada una de nuestras regiones, digamos, el beneficio, por favor. Sí. Ya. Le damos la palabra a la señora ministra para que vamos avanzando. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar nuevamente a los senadores y a las senadoras de estas comisiones. En primer lugar, agradecer estas instancias y estas conversaciones que se han tenido con las distintas mesas técnicas que han ido fortaleciendo el proyecto. Y quizás volver a recalcar que tenemos todos aquí la misma inquietud. Y es por eso que este proyecto, desde un inicio, busca focalizar la ayuda de riego en los pequeños y medianos agricultores. Esto no es una prórroga tal cual de la ley como la hemos visto hasta ahora, sino que desde un inicio limita el acceso de los recursos de la ley de riego a los pequeños, o sea, solamente se les da acceso a pequeños y medianos. Y en ese ámbito hemos ido incorporando distintas indicaciones que hacen más precisa esa focalización. Y es por eso que no solamente hemos ido conversando con sus equipos las distintas indicaciones que en el caso del Ejecutivo fueron conversadas con los distintos asesores y están reflejadas en las indicaciones que el senador Castro ha presentado. Eso ha sido un trabajo no solamente de sus equipos, sino que de toda la mesa técnica. Es por eso si es que esas indicaciones reflejan y nosotros estamos conformes con ese trabajo que se ha hecho con los equipos. Decir también que en este proyecto se incorporan temas medioambientales que en las conversaciones con los equipos técnicos también se van perfeccionando y se van bajando con aportes que realizaron ustedes mismos. Nosotros estamos muy disponibles, presidente, si así usted lo estima y todos los senadores y senadoras, de ver la admisibilidad de estas indicaciones y también nosotros podemos dar cuenta del patrocinio del patrocinio que podemos dar también a estas indicaciones y de esta forma, tal como decía el senador Pizarro, poder ir avanzando, porque las mesas técnicas han avanzado, nosotros hemos concordado algunos avances, pero hay indicaciones que se presentaron después del trabajo de las mesas técnicas, por lo que estamos muy disponibles de poder explicar. Entendemos el espíritu de muchas de las presentaciones, que tenemos algunas observaciones y con gusto podemos conversar y dar nuestros argumentos para poder hacer precisiones cuando sea necesario y para poder conversar acerca de ellas. Senadora Allende, con gusto les mandamos la información a usted y a cada uno. Nosotros le mandamos a los senadores que nos solicitaron esta información la vez anterior y esta es una información transparente que queremos avanzar y queremos disponer. Entendiendo, y vuelvo a recalcar para terminar, presidente, que esta es una nueva ley, una ley que justamente se hace cargo de la focalización. Ese es nuestro espíritu como Ejecutivo. Nosotros como Ejecutivo queremos focalizar la ayuda del Gobierno del Estado en los pequeños y medianos, entendiendo lo que muchos senadores aquí han expuesto, que está en juego la viabilidad de la agricultura familiar campesina y de los medianos en este contexto de cambio climático que nos sitúa en una sequía prolongada y que requiere de instrumentos del Estado para apoyar la adaptación y de esta forma la producción de alimentos para las familias de nuestro país. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministra.
como decía la ministra, efectivamente la mesa técnica, donde trabajó los asesores de los diferentes senadores, más el Ejecutivo, hicieron un trabajo y esas indicaciones fueron presentadas por mí. Yo no sé si se puedan precisar de mejor forma, no sé si las votamos ahora, me gustaría recibir más opiniones. No sé, secretaria, cuál sería la forma de poder avanzar, porque el ideal es que vamos avanzando y las indicaciones que se presenten de aquí al próximo viernes, para que las sigamos discutiendo. No sé, me gustaría, secretaria, que usted nos opinara un poquito más. ¿Cómo avanzamos? Presidente, si la señora ministra podría decir cuáles serían las indicaciones que van a patrocinar los números y si hay consenso podríamos votar esas que ya tienen patrocinio ad referéndum en espera de que lleguen después formalizadas. ¿El director tiene la información también o no? Ahí sí, presidente. ¿Quiere que vayamos uno a uno, secretaria? ¿Cómo lo hacemos? Sí, claro. Las que ustedes van a patrocinar, que ahí se entiende que habría acuerdo. Perfecto. Usted nos van viendo cuáles son admisibles o inadmisibles, según eso, cuáles vamos a patrocinar o vamos inmediatamente evaluando cada una. Usted nos dice. Yo iría inmediatamente sobre las que ustedes van a patrocinar, las que ya tienen listas para patrocinar. Sí. Entonces, si quiere, vamos viendo una a una. Ya. Perfecto. Como había hecho presente las indicaciones de la número 1 al número 5, la Secretaría encuentra que es inadmisible por estar fuera de las ideas matrices al agregar la frase soberanía alimentaria, que es propio de una política pública del Gobierno y no de la prórroga de la ley de riego. Pues las indicaciones 6 a 10, que agregan también garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, por lo mismo, a juicio de la Secretaría sería inadmisible. La senadora Allende está pidiendo la palabra, presidente. Senadora Allende. No, presidente, mi idea, cuando yo propuse la prórroga hasta el viernes, que la próxima semana entiendo que vamos a votar, todo ese es el compromiso. Entonces, lo que yo quiero es que explique la ministra por qué considera admisible e inadmisible explicaciones, pero yo no quiero votar ahora, o sea, yo la sugerencia mía era... bueno, pero por lo menos que expliquen el Ejecutivo qué es lo que considera, digamos, que tiene el ánimo de patrocinar o no. Y la verdad es que el resto de la Comisión no conocimos las indicaciones que presentó el Ejecutivo, entiendo, a través del senador Castro. Entonces, por eso yo pedía que la ministra nos explicara más ampliamente esas indicaciones, no las conocemos. Es bueno saber qué es lo que la mesa, no tiene que ver el Gobierno, la mesa está manifestando su inadmisibilidad. Nosotros, sabiendo eso, podemos hacer una negociación con el Ejecutivo para que patrocine o no patrocine. Es el ejercicio que estamos haciendo rápidamente. Y después la ministra nos va a decir qué es lo que piensa cada una. Continúo entonces. La indicación 11 también se considera que es inadmisible por cuanto está cambiando los factores de ponderación, alterando los criterios de asignación. La indicación 12 a la 16, lo mismo, cambia los factores de ponderación, la base de cálculo, por lo tanto también se consideran inadmisibles. La indicación 17 y 18, al cambiar la palabra postulen por posean, también está alterando los criterios de ponderación. Las indicaciones 19 a la 23, lo mismo, incide en la Administración Financiera Presupuestaria. La 24 está bien, no, la Secretaría no es inconveniente. La 25 tampoco. 26 y 27 también, la Secretaría estima que tiene incidencia presupuestaria al afectar los criterios de la bonificación. ¿Esto estaría inadmisible? Sería inadmisible. La 28 no tiene problema, la 29 tampoco. En la 30, la Secretaría tampoco tiene problema. La 31
tampoco. 31 y 32 no hay problema. La 33 y la 34, al señalar quienes no pueden postular, también la Secretaría la considera inadmisible. La 35 del senador Castro, aquí debería tener patrocinio el Ejecutivo. También inadmisible. Presidente. Senadora Órdenes. Sí, presidente, es que me genera preocupación el número de indicaciones inadmisibles, porque yo creo que requiere una fundamentación. Ahí veamos si hay posibilidad o no de trabajar con el Ejecutivo, porque son indicaciones relevantes, si no, en el fondo no estamos cambiando nada, no tenemos más que hacer que rechazar el proyecto. Por eso digo, yo he manifestado mi voluntad de avanzar, he sido bien crítica en esto, pero lo que yo escucho del informe es que todo lo que queremos cambiar, o sea, asegurar criterios en función de los usuarios, yo por eso hablo de la tipología de usuarios, el tema de la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria es fundamental, está en la lógica de la autosuficiencia de los países. O sea, ¿vamos a bonificar viñedos o vamos a bonificar superalimentos? A mí me parece que son criterios que tenemos que conversar, los votaremos si no estamos de acuerdo, pero lo que ha declarado inadmisible, por un criterio que no voy a cuestionar el criterio, pero es ahí donde tenemos los puntos de desencuentro. Así que lo planteo porque si no nos complica bastante el debate y tenemos 2 días para resolver esto. Gracias. Sí, senadora, la verdad que por eso estamos revisando cuáles son inadmisibles por el criterio de la Secretaría, pero sabemos que el Ejecutivo va a patrocinar varias de estas indicaciones que están siendo inadmisibles por la Secretaría. Así yo lo entiendo y eso es lo que se ha conversado. Presidente, perdón, además esto es una opinión de la Secretaría. La Comisión puede determinar votación de la inadmisibilidad y aprobarse de lo contrario. Presidente. Senador Doreste. Sí, que sin perjuicio de la enumeración que está haciendo bien la Secretaria y cumple con su función, lo que es admisible o inadmisible, la Secretaria no podemos objetarle su opinión y se respeta por el profesionalismo que tiene. Yo creo que lo que podemos avanzar en este lapso de tiempo es saber cuáles indicaciones de las que son inadmisibles, más que ponernos a votar la admisibilidad y vamos a ir una a una peleándola, cuáles el Ejecutivo puede patrocinar. Despachado eso, sabemos que van a estar en votación y las ponemos en votación la próxima semana. Y las que son inadmisibles y que el Ejecutivo no las va a patrocinar, pelearemos la admisibilidad o su mérito, pero vamos despejando. Yo creo que, presidente, eso es una buena fórmula para avanzar ahora en este tiempo. Además, si citamos el viernes o la próxima semana el señor Guilizasti y el señor Sutil, también podemos tener mayor registro de sus beneficios también, o ponerlos en el listado de INDAP también, como usuario, para que no les vaya mal. Por eso entendamos lo siguiente, perdón, senador Pizarro, lo que estamos viendo, la secretaria está diciendo cuáles a criterio de ella son las inadmisibles para que ustedes sepan. Después la ministra lo más probable que tiene claro cuáles son las que ella estaría patrocinando y después las otras tendremos que irlas conversando con el Ejecutivo para ver si logramos que sean patrocinadas también. Entonces, por eso avancemos, secretaria, y después la ministra le pasamos la palabra a la ministra. Muy bien. Tengo que rectificar, señor presidente, que la 35 no es inadmisible porque es un traslado que que estaba en un artículo y ahora se traslada a otro. La 36 no hay problema. La 37 tampoco se ve problema. La 38 sí es inadmisible porque está determinando cómo debe ser el concurso. La 39, lo mismo, está estableciendo criterios. Es inadmisible.
La 40 no hay problema. 41 y 42 también tiene incidencia en la administración financiera, por lo tanto son inadmisibles. Está determinando funciones. Y 43 a 47 no hay inconveniente. 48 tampoco y 49 tampoco. Las indicaciones 50 a 54 es inadmisible. El primer inciso se podría salvar, pero los siguientes son inadmisibles. Eso sería, señor presidente. Le pasamos la palabra a la ministra para que nos vaya también informando cuáles ella va a patrocinar como Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Como Ejecutivo queremos patrocinar las indicaciones 11, 17, 18, 24, 25, 28, 33, 35, 38, 39, 40, 42. Muchas gracias, presidente. Y que con gusto podemos conversar las que ustedes requieran más detalle. Ya, a ver, ofrezco la palabra para ver cómo avanzamos. Senadora Allende, ¿está pidiendo la palabra? Solo no, muy puntual. Si puede la mesa hacernos llegar ya sin explicaciones, sino que el número, porque la verdad es que era bastante rápido, yo por lo menos no me quedé con todos los números de los que considere inadmisibles. Sería importante que la mesa lo hiciera llegar, por favor. Ya, muy bien. Ya, a ver. Secretaria. Ya, voy a repetir igual nuevamente las indicaciones. La 11, 17, 18, 24, 25, 28, 33, 35, 38, 39, 40 y 42. Entonces, ¿se sugiere poner en votación? Ya, todas esas estarían patrocinadas por el Ejecutivo. ¿Sería posible que las votáramos hoy día estas? Presidente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Senadora Muñoz. No, yo le pediría, presidente, que la Secretaría nos haga llegar el listado de las indicaciones que fueron declaradas inadmisibles y el listado de lo que acaba de señalar la señora ministra, de cuáles podrían patrocinar para hacer una comparación global de las propuestas que estamos haciendo. No estaría en disposición de votar hoy día. Senadora, no han sido declaradas inadmisibles, esa es la opinión de la Secretaría. Por lo tanto, las que la ministra estaría patrocinando como Ejecutivo, yo creo que estaríamos todos de acuerdo, porque ese es el trabajo que hicieron también los diferentes asesores de los diferentes senadores. Presidente, Entonces, perdone, pero yo quiero retomar lo que hemos acordado, no lo vayamos cambiando. Dijimos que íbamos a dar plazo hasta el viernes, que queríamos conocer, por supuesto, la opinión del Ejecutivo. Está muy bien el procedimiento que sugirió el senador Pizarro, que la mesa diga cuáles las consideran admisibles, pero no vamos a ponernos a votar ahora. Nosotros tenemos que estudiar las que son admisibles, o declaradas por la mesa inadmisibles, las que van a tener patrocinio y aquellas que a lo mejor no van a tener patrocinio, que nosotros vamos a pelear su admisibilidad o no. Entonces, por favor, presidente, no es el momento para votar, es el momento para tener la información para que hagamos de esto un proceso que todos queremos que efectivamente avance con la seriedad necesaria. Bueno, a ver, yo apuntaba porque era el trabajo del Ejecutivo. Senador Pizarro, ¿está viendo la palabra? Sí, solo para no enredarse, creo que facilita mucho el que la ministra nos haya dicho que están dispuestas a patrocinar como 15, 16 de las indicaciones. Y eso, siguiendo la lógica de que no vamos a votar ahora, nos permite nosotros también tener claridad de en qué es lo que tenemos acuerdo total, porque a lo mejor, aunque ellos patrocinen, puede que haya alguno de los colegas que no esté de acuerdo con las indicaciones presentadas. Es una segunda revisión la que tenemos que hacer, ¿ya? Me parece súper bueno el espíritu con que se está trabajando. Creo que ahora lo que falta es que el Ejecutivo nos dé su opinión, más allá de la admisibilidad o no, de por qué no está dispuesto a patrocinar otras de las indicaciones que son inadmisibles,
pero que el Ejecutivo no le gustan por distintas razones. Entonces ahí lo que corresponde es que tratemos de acercar posiciones, si es que es posible. De aquí al viernes podemos acercar posiciones con los colegas que las han presentado, tratando de construir un consenso. Y si hay alguna de las indicaciones que han sido declaradas admisibles, también me gustaría conocer la opinión del Ejecutivo, si es que están de acuerdo o también hay un desacuerdo. Y se decidirá en la reunión próxima, si no hay acuerdo, bueno, se votarán las que son admisibles. Pero le sugiero eso para que podamos seguir avanzando. Ya, bueno, me queda claro lo siguiente. A ver, el grupo de indicaciones que la ministra nos patrocina como Ejecutivo ya están claras. Si no, para colocarlas en la próxima, llamemos reunión, colocarlas como todas en una votación para ir avanzando también. Pero si hay algún senador que no esté de acuerdo con esas indicaciones, que nos haga saber para poder discutirla en su momento en la próxima, llamemos, reunión. Viene el otro grupo de indicaciones que están hoy día ya presentadas, que el Ejecutivo no las patrocina. Sería bueno también de que nos explicara el porqué para poder ver si de aquí a la próxima reunión se pueda llegar a un consenso. ¿Ya? Senadora Órdenes. En la misma línea, yo quiero solicitarle al Ejecutivo que se nos informe cuáles son las que no estaría patrocinando para tener claridad de eso y tener anteriormente la redacción, si va a ser tal cual el patrocinio o no, para que no entremos en el debate el próximo, porque eso no ha ocurrido. Se supone que hay un patrocinio, pero después hay un cambio también en la redacción y a juicio de algunos cambia el sentido. Entonces es importante conocer, si lo tiene la información en este minuto, cuáles son las indicaciones que no estaría patrocinando el Ejecutivo. Gracias. Presidente, yo recibí y agradezco la información, lo dijo la ministra, me lo mandó la mesa, pero yo estaba pidiendo las que la mesa consideró inadmisibles. Esa toda información no la tengo porque fue muy rápida la revisión. No, porque anoté las que va a ir. La Secretaría les va a enviar las que a juicio de la Secretaría son inadmisibles, se las va a también hacer llegar. Lo importante es que después las vamos agrupando para que la votación después sea más expedita. Esa es la idea, de poder ya llegar a este consenso y en lo posible tener la opción, a lo mejor en una sesión más, tener la posibilidad de despachar este proyecto, porque al final es difícil juntar las tres comisiones unidas a trabajar. Entonces, y ahí es donde uno les pide que los asesores de ustedes también se reúnan y validemos el trabajo de ellos, porque yo creo que nuestros asesores nos están pasando la información cada vez que ellos se reúnen, conversan, llegan a ciertos acuerdos, nos van pasando la información. No sé si a ustedes también los asesores les van entregando esa información que es tan relevante para poder tomar la decisión final. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quizás a solicitud de lo que aquí se ha conversado, podemos como Ejecutivo dar algunos detalles de algunas de las indicaciones como la senadora lo postula, porque nos gustaría dar nuestros comentarios acerca de aquellas que no estamos patrocinando y el por qué. Quizás con especial énfasis en algunas de ellas. Presidente, si así estima necesario, podemos avanzar en algunas y así vamos acordando, o sea, por lo menos poniendo en la mesa cuáles son los antecedentes y cuáles son las causas de ello. Perfecto, avancemos nomás, ministra. Perfecto. Con respecto a las indicaciones de las 12 a 16, que esas nosotros como Ejecutivo no estaríamos patrocinando, nos gustaría poner en antecedentes de todos los senadores y senadoras que, entendiendo el espíritu de las indicaciones que buscan justamente focalizar, que es lo que hemos conversado en esta mesa para focalizar los recursos de esta ley, creemos que tal como está la indicación va a poner limitaciones a la postulación de los pequeños agricultores. ¿Por qué?
Lo primero es que agrega una categoría CONADI que es distinta a la INDAP, lo que en la práctica no ocurre así. Cuando los agricultores están en la CONADI, reciben tierra, postulan a través o son apoyados por el gobierno a través del INDAP, a través del PDTI, los distintos programas, y la Comisión Nacional de Riego no tiene una distinción entre que sean INDAP o CONADI. Lo otro es que desconoce a los pequeños agricultores que no son INDAP ni CONADI y tienen menos de 2 hectáreas de riego básico. Ustedes ven cuando uno va a las regiones la gran solicitud que hay de agricultores que quieren ingresar a los PRODESAL, a los PDTI. Justamente esta es una herramienta que abre la posibilidad a pequeños agricultores que no son INDAP y no son CONADI para poder postular a estos proyectos, y dado como está la indicación, eso limita a ese grupo de agricultores a postular. Lo tercero es que limita a 400 UF los proyectos de la agricultura familiar campesina, eso es cerca de 12 millones de pesos, y lo que vemos en la realidad, especialmente en las regiones extremas, que un proyecto de riego para una agricultura familiar campesina puede exceder ese límite cuando incluye, por ejemplo, un sistema fotovoltaico, cuando incluye los guateros que vimos con el senador Durresti, esas soluciones que creemos que son integrales. Cuando ponemos un límite de 400 UF puede limitar el postular una solución definitiva para la problemática del riego de la agricultura familiar campesina. Y lo otro es que cuando hablamos de medianos incorporamos las ventas, estamos complejizando, nosotros queremos simplificar la postulación de pequeños y medianos, limitando la cantidad de hectáreas de riego, ponderado, perdón. Y eso también aprovechamos de agradecer una de las indicaciones, creo que fue del senador Durresti, que justamente nosotros sí estamos patrocinando cuando dice no solamente que el proyecto sea de menos de 2 hectáreas o 80 hectáreas, dependiendo el tramo, sino que agrega la palabra posean. Y ahí, en el fondo, limitamos aún más y damos cuenta de lo que hemos conversado antes, que es cómo vamos focalizando esta ley. Eso es con respecto a las indicaciones de la 12 a la 16. ¿Y la primera, ministra, la de el tema de la soberanía alimentaria? Perfecto. Esas indicaciones que están de la 1 a la 4 y después de la 6 a la 10, que es la misma, para nosotros no es una indicación que vaya a hacer una diferencia en el alcance de la ley. Podemos conversar, creo que pudiese desviar quizás los conceptos, y ahí uno empieza a hablar si es que vamos a hablar de soberanía o de seguridad alimentaria. Hay un tema ahí conceptual que pudiese quizás desviar la atención de esta ley, pero también podemos estar abiertos a ingresar estos paraguas, pero que no esas indicaciones no van al espíritu mismo o al corazón de la ley, entendiendo que es el contexto propiamente que nos llama a la ley. Después viene la 17 y 18, que sí están patrocinadas, de la 19 a la 23. No es la 23, es lo que hablábamos anteriormente en el caso de ¿qué es lo que nos ocurre con la 19 y la 23? Específicamente en el caso de cuando se incluye las relaciones filiales entre los distintos agricultores, y cuando uno va a los territorios ve que justamente la agricultura familiar son sucesiones que muchas veces, dado como está escrita la indicación, primos no estarían posibilitados de acceder a la ley de riego si entre ellos acumulan los límites de hectáreas que exceden los distintos tramos. Y vemos la realidad que, por ejemplo, abuelo y nieto no estarían disponibles cuando comparten hectáreas, y creemos que si es que nosotros somos capaces de focalizar a través de hectáreas que pertenecen a ellos, sí estamos limitando y focalizando, pero no ingresamos en estos conflictos
conflictos familiares, que sabemos que la agricultura familiar campesina tienen troncos y muchas veces han habido subdivisiones entre las familias y esto estaría limitando ese acceso. No sé, presidente, si quieren ir conversando o prefieren que nosotros vayamos dando cuenta de todas las indicaciones a la vez. Sería súper interesante a lo mejor que se quede el diálogo con la ministra por las dudas, por lo que ella explica, si hay una posición de quienes presentaron la indicación que pudieran contraargumentarle. No sé, sería bueno para ir sacando estas indicaciones o retirándolas, que sería bueno para poder simplificar la votación de la próxima reunión. Se ofrece la palabra. Presidente, la idea es irla mejorando. O mejorarla, sí, sin duda. De acuerdo, porque si el tema aquí, por ejemplo, con lo que estaba hablando la ministra en las indicaciones 19 a la 23, que el tema del parentesco, la consanguinidad, en términos prácticos va a significar una limitante para los pequeños, bueno, veamos, mejoremos la redacción, aclaremos bien, y ella misma está haciendo alguna sugerencia, o nosotros podemos hacer otra de aquí al viernes. Eso es lo que creo. En el tema de la seguridad alimentaria o soberanía alimentaria hay una cuestión conceptual detrás. Yo quisiera por lo menos que me aclararan, porque en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas lo que se busca fundamentalmente es seguridad alimentaria. Jimena ha planteado el tema de la soberanía alimentaria que tiene consecuencias o alcances un poco distintos, ¿no es cierto? Si es un tema conceptual, veamos qué es lo que es mejor para esta ley o si el tema de la soberanía alimentaria merece una visión más integral, porque efectivamente ese tema no se soluciona incluyéndolo aquí en la ley de riego o no se implementa. Eso es lo que me gustaría que pudiéramos dialogar acá y tratar de buscar. Y ahora me llama la atención que le patrocinen una indicación a Durresti después de todo, sin que tenga el patrocinio de Sutil. Por lo menos el de Guilizasti que lo consiga, pero algún cambio, alguna negociación hizo a espaldas nuestras. Bueno, entonces avanzamos con la ministra, que la ministra nos siga explicando, senador Allende. Sí, presidente. Refiriendo tal como estaba haciendo el senador Pizarro, pero cuando hablamos de las indicaciones que van de la 19 a la 23, la verdad es que lo que nosotros proponemos es que en ningún caso se puede beneficiar intrapredialmente a las personas naturales o jurídicas que posean en forma directa o indirecta a través de sociedades, matrices o filiales o personas relacionadas a más de 80 hectáreas de riego básico. Ahora, entendemos a las personas naturales relacionadas cuando sean, como se dijo, cónyuges, convivientes civiles o existe algún parentesco. Bueno, esto está sacado en realidad de la ley de renta. Pero si aquí, en teoría, perjudicaría a los pequeños, se puede buscar la excepción. Pero creo que el sentido claro, de fondo, profundo, es que no puede haber más de 80 hectáreas y que no abramos los espacios y resquicios como ha ocurrido hasta ahora con el multi-root y las distintas formas que ya hemos visto. Y esto es sumamente importante, esto es fundamental. Aquí estamos pensando en los empresarios y en los grandes empresarios. No estamos queriendo perjudicar a los pequeños, al contrario. Entonces creo que el Gobierno tiene que abrirse a pensar cómo, ya lo dije, nos garantiza de que no hay presencia multi-root, de que termine beneficiando a los empresarios. Entonces, yo creo que esto es sumamente importante para que la ministra lo tenga en consideración. Yo no tengo problema que hagamos la excepción para los pequeños, pero quiero garantizar que no se metan los grandes empresarios porque no tienen por qué ser objeto de beneficio de la Comisión Nacional de Riego, que son los recursos públicos que debieran ir enfocados a los pequeños y a los medianos. Entonces, eso es lo que yo le quiero decir. Aquí un tema también de probidad, eso es muy importante. Porque lo que ya lo hemos dicho hasta el cansancio es eso, que no aprovechen a algunos que no lo requieren en función de, y por supuesto, perjudicando a los más pequeños, ¿ya? Entonces, creo que así vamos a ir viendo. Esto es bueno que la ministra desarrolle argumentos porque así uno puede entender por qué en realidad está dispuesta a patrocinar o está dispuesta a rechazar. Yo creo que seamos claros en eso. Ya, adelante, ministra.
Muchas gracias, presidente. Senadora, tal cual, nosotros estamos en este mismo espíritu. Nuestra ley desde un inicio quiere hacerse cargo de la focalización y es por eso que toda la parte inicial, que es en el fondo que en ningún caso se podrá beneficiar intrapredialmente a las personas naturales o jurídicas que en total posean de forma directa o a través de sociedades matrices o filiales o personas relacionadas. Aquí tenemos una diferencia que ustedes incluyen los más de 80 hectáreas. Nosotros la propuesta nuestra era hacer esa focalización de 0 a 12, de 12 a 30, de 30 a 80 y dejarlos de 80 a 200 con un límite de que postulen solo con el 2% de los fondos, del fondo de la ley de ese año, del presupuesto. Esa sería la diferencia. Nosotros estábamos no patrocinando, exclusivamente por el tema de las relaciones conyugales, entendiendo la realidad de la agricultura familiar. Nosotros creemos que limitando con la primera parte de la focalización, donde habla a las personas naturales, jurídicas, que posean en total en forma directa o a través de sociedades matrices o filiales, estaríamos en el fondo limitando el acceso de los multirut, de la realidad que veíamos con la ley anterior. Si es que ustedes ven alguna propuesta distinta, con gusto podemos conversarla. Ministra, me permite, presidente, yo creo Adelante, que senadora. el límite máximo te llega a las 80. Si usted me dice que de 80 a 200, el 2%, yo le digo lo que usted está haciendo es, de todas maneras, aunque me diga que el 2% está beneficiando, porque ya de 80 hacia arriba, obviamente que ya son empresarios de otras espaldas. No tiene sentido. Focalicemos en lo pequeño y en lo mediano. Entonces, ¿por qué va a ir más allá de 80 a 200? Aunque me diga que el 2%. Si de verdad quiere demostrar el gobierno que quiere focalizar, repito una vez más, recursos que son escasos en los pequeños y los medianos, deje afuera de 80 hacia arriba, como primera medida para que uno tenga conciencia o más bien confianza de que de verdad queremos focalizar en los que queremos focalizar y que no vamos a estar abriendo las ventanas a los multirrit o cifras superiores a los 80. Eso es una sugerencia que le hago yo al Ejecutivo para que trate de ver si logramos coincidencia en esto o no. Presidente, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Adelante, senador. Es que mira, 80 hectáreas en mi región son muchas hectáreas. Mi pregunta a los colegas del sur, si 80 hectáreas son el equivalente a 80 hectáreas en la cuarta región, porque si a lo mejor el sistema de riego es para mejorar una pequeña agricultura dedicada a la lechería y necesita pastos por no sé cuánto allá, ¿por qué nos vamos a limitar en eso? O sea, hay que buscar un mecanismo que garantice que se focalice bien, pero no colocarle limitaciones a la gente que a lo mejor necesita el subsidio para poder darle sostenibilidad en el tiempo. Me imagino yo que la zona de Osorno, de los lagos, que son territorios muy extensos, a lo mejor 80 hectáreas no es nada. En nuestra región, claro, 80 hectáreas es una tremenda inversión, porque para poder producir ahí hay que hacer una tremenda inversión. Entonces, tengamos cuidado con eso. Lo que no me gustaría a mí es que pongamos tantas limitantes que terminemos restándole posibilidad a la gente que queremos beneficiar. No conozco yo la realidad del sur, por eso le pregunto a los colegas. Opinable, por supuesto, y yo respeto que el senador Pizarro tenga esa opinión, pero yo creo que cuando ya se tienen 80 hectáreas de riego básico, francamente tiene un patrimonio que no necesita esa ayuda. Entonces volvemos al punto, ¿cómo queremos focalizar y de qué manera y cómo me garantiza que realmente se focaliza? Esa es mi opinión. Por supuesto, el senador Pizarro tiene todo el derecho a estar con diferencia, pero yo le hago ver mi opinión al Ejecutivo. Yo creo que realmente una persona que tiene 80 hectáreas de riego básico no es precisamente una persona que esté requiriendo este apoyo de la Comisión Nacional de Riego. Eso es lo que creo. Senadora, como dice el senador Pizarro, 80 hectáreas, a mí no me cabe ninguna duda que en Osorno, Valdivia, Coyhaique, la región del Maule, 80 hectáreas es muy pequeño. Es muy pequeño. Lo que sí sé que en la zona de la cuarta región de 80 hectáreas es tremendamente grande un agricultor que tenga 80 hectáreas. Entonces, por eso yo creo que aquí tenemos que también confiar en el Ejecutivo, que tiene conocimiento de lo que pasa en cada una de las regiones, y no todas las regiones son iguales.
Por eso yo creo que el Ejecutivo tiene el conocimiento y lo que sucede en todo el país. Por eso sería bueno ir a lo mejor conversando, los mismos asesores que se vayan informando para poder traspasar la información y poder vamos llegando a los acuerdos que sean necesarios para que podamos avanzar. La senadora Muñoz está pidiendo la palabra. Sí, por su intermedio a la ministra, son 80 hectáreas secas o 80 hectáreas ponderadas. ¿Qué medición hay ahí en el sentido que solicita el colega Pizarro, en el norte, en el sur, porque puede ser mayor hectareaje si hablamos de hectáreas ponderadas? Senadora, son ponderadas. No son de riego básico, hay una diferencia entre las de riego básico, que son las que está en la tabla de la ley de INDAP, y esta riego ponderado, que es una tabla que está en el reglamento de la Comisión Nacional de Riego, que da cuenta de esas diferencias en cuanto a productividad, pero no da diferencia en cuanto a si es que es, por ejemplo, 80 hectáreas de pastoreo, que lo que hemos visto y es lo que estábamos conversando acá con el equipo, que dado el cambio climático, especialmente las regiones de la zona centro-sur, han tenido que profundizar su sistema de riego, que no existía, producto que dependían de la lluvia, y vamos a tener que incluso apoyar pastizales para los ganaderos que muchas veces tienen esta cantidad de hectáreas, pero siempre cumplen con este requisito de ser pequeños y medianos. Estábamos hablando con el equipo, nosotros podemos entregar una caracterización que no va a ser tan definitiva, producto que los datos del censo todavía no los tenemos entregados de parte del INE, pero sabemos que aquí hay un grupo, senadora, que es el que sí queremos apoyar, es justamente esa clase media que se queda muchas veces, como decía el senador Pizarro, sin apoyo y que queremos dar cuenta de ello. Quizás existan en el reglamento otras formas de ir asegurándonos que eso sea así. Es nuestro interés como Ejecutivo focalizar los fondos en aquellos que lo requieren, en pequeños y medianos. Y esta categoría, por eso el límite del 2% del fondo, es justamente no dejarlos afuera en los casos que sí que sea necesario, pero sí decir que el 98% de los fondos van a ser justamente para aquellos que sean de menos de 80 hectáreas de riego ponderado. Senador Durresti, ¿está pidiendo la palabra? Gracias. Ministra, yo le encuentro razón en lo que usted dice, pero hay un problema. Que en esa excepción de dejar abierta esa puerta, ingresan grandes productores. Acá tengo el listado que me han hecho llegar de proyectos bonificados, concursos resueltos del 2010 hasta el 2020 en la región de Los Ríos. Y la verdad que uno encuentra situaciones impresionantes. El señor Sutil parece que no está acá, al menos no aparece con el nombre propio, puede que estén algunos nombres de fantasía. Guilizasti todavía no está porque las viñas todavía no están en el sur, pero de seguro si hay viñas va a estar postulando. Pero encontramos varias empresas que, conociendo el nombre de fantasía, sabemos quién está detrás de ellos. Grandes dueños de fondos, grandes empresarios. Entonces, cuando usted señala que hay un límite, no pongamos el límite hacia arriba, con más de 200 hectáreas, son grandes productores. Entonces, si usted dice el 2%, no, pues ¿por qué ese 2% no se lo asignamos a otros actores y reforzamos ahí? Mire, yo creo que con el tiempo vamos a necesitar mucho riego, mucha inversión en todo Chile, y particularmente incluso en regiones lluviosas como es los lagos y los ríos. Pero yo lo que creo que es fundamental es que el Estado, a través de la Comisión Nacional de Riego, le ayude, acompañe al pequeño agricultor, al pequeño. Ese es donde está el foco, porque esa norma que usted establece de la excepción hacia arriba
dice, en ningún caso se podrá beneficiar individualmente a las personas naturales o jurídicas que en total posean de forma directa o a través de sociedad agrícola más de 200 hectáreas. Y alguien con 199 hectáreas, por su intermedio, presidente, ¿usted considera que es un pequeño agricultor? Aquí hay una discusión y usted como ministra conoce todo Chile. 190 hectáreas en Río Bueno o en Futrono o en La Unión es una gran extensión. Yo creo que habrá que buscar tal vez otro elemento, que también no solo sea el hectareaje, sino también otro ponderable, ningún problema. Pero la idea es tener un cerrojo de que no entren producciones agroindustriales de grandes exportadores, de grandes productores en esto. Yo creo que hay que ayudar con otras fórmulas a la agricultura en general, pero ya hay bastantes beneficios. Entonces, mi preocupación, y ahí también preguntarle al presidente, que usted hizo una indicación que no la entiendo del todo, presidente, que sería bueno que usted le explicara, porque es el autor cuando habla de que en ningún caso se podrán beneficiar individualmente, usted dice, en proyectos intraprediales. Usted, me acuerdo, daba esa discusión, sería bueno explicarlo con su equipo, por qué cambiamos el concepto de individualmente en proyectos intraprediales. Usted hacía esa referencia en la indicación 24. Ahí, presidente, usted, me acuerdo, en la comisión hizo ese punto. Sería bueno, o con su equipo, poder precisarlo, porque también sé que va en el sentido del cerrojo, digamos, de que no exista evasión. Pero, insisto, ministra, todo el esfuerzo para avanzar, pero también toda la convicción para que no existan abusos. Si hay abuso con esta ley y no se focaliza en los pequeños, creo que sería un error para todos como política pública. Ministra, tiene la palabra. Estamos llegando a la hora también de la... ministra, y después la senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Bueno, volver a repetir que el espíritu de esta prórroga o esta nueva ley es justamente focalizar esas 200 hectáreas, lo que hablaba el senador. Los antecedentes que tenemos hasta hoy era una ley que no tenía ningún límite. Nosotros hemos limitado el acceso y es justamente esa segmentación la que nos permite acotar en aquellos medianos entre 80 y 200 y con solamente el 2% para ello. Eso no existía en la ley anterior y es justamente lo que queremos acotar. Gracias, presidente. Senadora Órdenes. Presidente, yo quiero dejar planteado el tema del artículo 1. Nosotros hicimos una indicación ahí, en opinión de la Secretaría es inadmisible, pero que la podamos hacer trabajar con el Ejecutivo. Podemos hablar de soberanía alimentaria, yo tampoco me cierro a la idea de seguridad alimentaria, pero me parece que no dejar ninguno de esos conceptos nos deja al piso, y este es el artículo que orienta la política pública, y me parece que, dada el contexto actual, a lo menos deberíamos consignar el tema de seguridad alimentaria, pero para eso primero tiene que ser admisible, por eso lo quería plantear. Muchas gracias. Ministra. Muchas gracias, presidente. Senadora, con gusto podemos ver el tema de seguridad alimentaria, que para nosotros también es lo que nos inspira. Así que con gusto podemos incluir en ese sentido la indicación que se enmarca justamente en el espíritu de esta ley. Muchas gracias. Sí. Ya. A ver, estamos llegando a la hora, pero la verdad que a mí me gustaría, no sé, yo creo que el Ejecutivo, pedirle al Ejecutivo mucha participación en las reuniones con los diferentes asesores, y pedirle también a cada uno de los señores senadores, senadoras, de que los asesores sí participen en este tipo de reuniones para poder ir llegando a acuerdos. Entonces, las inquietudes que ustedes tienen, hacérselas llegar a sus asesores para que las vayan planteándoselas al Ejecutivo y ver cómo vamos mejorando la redacción, de tal manera que lleguemos a la próxima reunión con ya acuerdos más
más terminados. Y lo otro, se supone que la próxima reunión la tendríamos también el próximo miércoles a las mismas 12, a las 12:30. No sé si sea posible que pudiésemos tener una reunión antes del miércoles, no sé si el próximo lunes. Nosotros tenemos Comisión de Agricultura el próximo lunes al mediodía. Tengo entendido que Medio Ambiente también tiene al mediodía comisión. Obviamente que todas las comisiones tienen su trabajo, y no sé si poder anticipar una reunión unida como esta, no sé si sea posible. Me gustaría a mí saber para poder organizar esa reunión y vamos a avanzar con este proyecto, porque este proyecto que termina la vigencia de esta ley el 4 de diciembre. Entonces, tengo entendido que ya hay una propuesta de que se transforme esta en una recuperación, como secretaria el nombre es renovación de la ley 18.450. Entonces vamos a tener que partir por ahí aprobando esa primera indicación para que este proyecto tenga la viabilidad de seguir adelante. No sé, ¿se ofrece la palabra? Estamos de acuerdo entonces que el Ejecutivo va a trabajar bastante unido con los diferentes asesores para poder agrupar a lo mejor todas estas indicaciones, las que estaban ya patrocinadas y las nuevas que se tendrían que patrocinar, y también que tengan la voluntad algunos de poder retirar algunas indicaciones que no tengan ninguna posibilidad de ser patrocinadas. Sería muy interesante eso. Por eso el trabajo con los asesores, el Ejecutivo, es muy importante, y que los asesores obviamente les vayan traspasando la información para que la decisión que lleguemos la próxima sesión sea la más terminada posible. Bueno, entonces, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, de esta reunión, esta se levanta. Muchas gracias.